En Kill Devil Hills, en los bancos exteriores de Carolina del Norte, existe un monumento dedicado a Wilbur y Orville Wright. Conmemora el día justo una semana antes de la Navidad de 1903, cuando Orville, apostado sobre el ala del avión que ellos llamaron Flyer, realizó el primer vuelo propulsado con éxito en el mundo, en una máquina más pesada que el aire. Duró solo 12 segundos, pero liberó a la humanidad de las ataduras de la gravedad para siempre. El Museo Nacional del Aire y del Espacio del Instituto Smithsoniano es el museo más visitado del mundo. Su colección contiene algunos de los aviones y naves espaciales más importantes de la historia. Naves que fueron diseñadas, construidas y tripuladas por hombres y mujeres que han expandido las fronteras del vuelo. El Wright Flyer 1903 es el punto focal de la galería de acontecimientos importantes del vuelo en el Museo del Aire y el Espacio del Instituto Smithsoniano. Voló con éxito un solo día, el 17 de diciembre de 1903. Después de 4 vuelos, quedó gravemente dañado por una ráfaga de viento en Carolina del Norte y jamás volvió a volar. Tras un desacuerdo con el Smithsoniano acerca del primer vuelo propulsado, Orville Wright cedió en préstamo el Flyer al Museo de Ciencias de Londres. Fue exhibido en 1928 y permaneció allí durante los años de la Segunda Guerra Mundial, almacenado en un sótano de Londres. Regresó a los Estados Unidos en diciembre de 1948. Esta es la historia de Wilbur y Orville Wright y de su búsqueda perseverante del vuelo propulsado. Durante generaciones, los ojos humanos han estudiado el vuelo de las aves, la forma en que generan su elevación, permanecen en el aire y controlan su camino. Pero a pesar de toda esa observación y estudio, el vuelo seguía siendo un misterio. En la década de 1890, un hombre en Alemania parecía estar a punto de volar como las aves. Otto Lilienthal estudió a las aves desde su niñez. Sus planeadores eran controlados como los planeadores manuales de hoy, cambiando el peso del cuerpo. Un joven periodista americano dijo: Jamás había visto algo tan emocionante o que despertara tal sensación de entusiasmo como aquella salvaje y temeraria urgencia de Otto Lilienthal para volar. Pero en 1896 Lilienthal murió en un accidente de planeador. Su legado fue un gran cuerpo de conocimientos teóricos y prácticos que se dispersaron por todo el mundo. En el número 7 de la calle Hawthorne, en Dayton, Ohio, hay un terreno baldío donde estaba la casa del obispo Milton Wright. El año de la muerte de Lilienthal, 1896, Wilbur y Orville, 2 de los hijos del obispo, vivían aquí. La casa, amueblada con muchas de las pertenencias de la familia, ahora puede ser vista en el Museo Village Greenfield de Henry Ford, en Dearborn, tal y como era entonces. Dentro pueden sentirse los fuertes lazos familiares entre el obispo Wright, sus 2 hijos solteros y su hermana menor, Catherine. La esposa del obispo Wright murió en 1889. El obispo escribió: Ella expiró, y con ella se fue la luz de mi hogar. Catherine asumió la responsabilidad de ama de casa y la vida en la calle Hawthorne era ordenada y contenta. Había 2 hermanos mayores, Rochlin y Lorin. Ambos se casaron y se fueron de casa. Siendo estudiante, Orville tuvo interés por la impresión.
En 1889 publicó un periódico semanal y nombró editor a Wilbur. Toda una serie de periódicos de corta vida y extraños trabajos de impresión abundaron en una pequeña firma llamada Wright y Wright. Pero su relación cercana no siempre fue tranquila. Wilbur decía: me gusta pelear con ORV. ORV es un excelente contrincante. El obispo Wright fue miembro de la Iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo. Fue líder del movimiento antimasónico, famoso por sus firmes creencias morales. Fue un padre estricto con sus hijos jóvenes. Yo los gobernaba. Fueron muy buenos muchachos, pero traviesos. Orville dijo: tuvimos la fortuna de crecer en un ambiente en el que a los niños se nos motivaba para investigar todo lo que despertara curiosidad. Su curiosidad por la mecánica la motivó su madre, quien tenía una aptitud natural para todo lo práctico. El obispo Wright convenció a sus hijos de que el mundo era un lugar hostil y que solo la familia ofrecía apoyo y lealtad genuinos. El obispo creía en los derechos de las mujeres, insistiendo en el derecho al voto, a la educación y a tener una profesión. Aún así, le escribió a su hija Catherine: sé buena, aprende todas las cosas de la casa. Sé mi linda hija pequeña. Tú eres mi esperanza, amor y cuidado de mi vejez. El obispo viviría muchos años. Orville y Wilbur fueron aficionados al ciclismo. Las bicicletas no eran baratas en 1892. Orville pagó $160 por una bicicleta Columbia Safety. Wilbur compró una de segunda mano por $80. Lograron algunos triunfos en carreras ciclistas, pero se hicieron más famosos como mecánicos, existiendo una gran demanda por sus servicios. La compañía impresora se dirigía virtualmente sola, así que fue algo casi natural que se dedicaran exclusivamente al negocio de reparación de bicicletas. En 1896 ya estaban produciendo su propia marca de bicicletas. Habían desarrollado habilidades mecánicas y de ingeniería. El negocio de las bicicletas empezó a proporcionarles una cierta independencia económica. Habían llegado a un punto crítico en sus vidas, pero aún no tenían la idea de volar. Samuel Pierpont Langley era un distinguido científico americano y secretario del Instituto Smithsoniano. Creía que el vuelo mecánico era posible con los motores existentes en esa época. En 1896, su pequeña nave no tripulada, el aeródromo número 5, propulsada a vapor, hizo 2 vuelos libres significativos. Para los hermanos Wright era una pequeña caminata desde la calle Hawthorne hasta el edificio que albergaba su taller de bicicletas. La imprenta se hallaba en el segundo piso. Juntos formaban un equipo de trabajo con multitud de habilidades que los llevaría mucho más lejos de lo que ellos imaginaron. Parecían tener el instinto perfecto de ingenieros experimentales. Nunca dejaban aparcado un problema hasta asegurarse de que estaba resuelto y habían entendido la solución. Nunca pasaban al siguiente punto hasta que habían resuelto el problema que tenían. Cada uno de ellos sabía qué pasos dar para avanzar conjuntamente en la discusión, para llegar a una solución. Y fue esa habilidad para trabajar en equipo. Eso fue una parte importante en la clave de su éxito. En 1896, Orville enfermó de fiebre tifoidea, tal vez a causa del agua de un pozo contaminado que había detrás del taller. Mientras la enfermedad seguía su curso, Wilbur leyó un artículo periodístico sobre el accidente de Lilienthal. Wilbur dijo: la breve nota de su muerte despertó un interés que había existido dentro de mí desde mi infancia. Ese interés pasivo era la idea de volar, latente desde que los hermanos habían hecho helicópteros de juguete cuando eran niños. Por el momento no pasaron de la discusión sobre los logros de Lilienthal, Langley y otros pioneros. Pero su talento y su relación de trabajo única estaban a punto de dar sus primeros frutos. Creo que es generalmente cierto que Wilbur tendía a ser el gran pensador, por decirlo así. Podía ver el problema en su conjunto.
La habilidad de Orville eran las cuestiones de ingeniería. Era una de esas personas que tenía la habilidad, la capacidad de imaginar máquinas en su cabeza y la habilidad de hacerlas girar mentalmente y de pensar, ¿qué habría pasado si yo? Y esa clase de cosas. Wilbur era probablemente más teórico. Planteaba los problemas y buscaba cómo solucionarlos. Orville, por otro lado, era un hombre de acción. Además, era el optimista. Incluso en momentos como en 1901, cuando tuvieron una temporada realmente mala, y volviendo de Kitty Hawken, Wilbur dijo que el hombre jamás podría volar. Orville seguía lleno de optimismo y proponiendo nuevas posibilidades. Creo que existía una maravillosa compenetración entre ambos. En 1899, Wilbur y Orville leyeron un libro sobre el vuelo de las aves y empezaron a creer en la posibilidad del vuelo humano. Wilbur escribió: Estando de acuerdo, decidimos escribir al Instituto Smithsoniano y solicitar los mejores libros relacionados con el tema. Wilbur pasó 3 meses seleccionando el trabajo de científicos distinguidos y experimentadores en aviación. Identificó 3 áreas clave: elevación, potencia para generar empuje y control. Lilienthal había hecho notables progresos en el área de elevación. Langley había demostrado que la combinación de una fuente de poder y hélices funcionaría. Wilbur vio su camino claramente. Debía investigar el control. Siempre he creído que una de las claves intelectuales de su éxito en el vuelo controlado era su experiencia con las bicicletas. Cuando vamos en bicicleta, estamos haciendo algo que en realidad es sorprendentemente complejo. De hecho, cuando te paras a pensar lo que estás haciendo, te das cuenta de que es casi increíble. Estás rodando sobre esas 2 cosas pequeñas y delgadas. Cuando quieres girar en una esquina, no se trata únicamente de mover el manillar. Te has de inclinar, combinar el peso. Es una combinación compleja de movimientos. De hecho, cuando pensamos en el vuelo controlado en un planeador, podemos observar las mismas conexiones. Solamente alguien con la mentalidad que ellos tenían podía descubrirlo. Wilbur empezó por explorar un método para balancear las alas. Construyó un cometa biplano de 1,60 m. Torciendo o combando las puntas de las alas en direcciones opuestas, Wilbur descubrió que podía controlar la nave en tonel. Este fue el primero de varios descubrimientos clave que llevarían finalmente a los Wright al éxito. Octave Chanute había sido reconocido durante años como una autoridad internacional en estudios aeronáuticos. Era un ingeniero distinguido que, siguiendo el camino de Lilienthal, experimentaba con planeadores. En las dunas de arena de Indiana, Chanute y sus socios experimentaban con varias formas antes de decidirse sobre un biplano. Se desenvolvía bien, pero lo más importante fue que estableció un diseño estructural fundamental que influyó en los Wright y en muchos más. En mayo de 1900, Wilbur escribió a Chanute: He estado tratando de arreglar mis asuntos de tal manera que pueda dedicar todo mi tiempo durante algunos meses a experimentar en este campo. Le pidió a Chanute que le sugiriera un buen lugar para el planeo, con vientos fiables y un clima agradable. Chanute respondió sugiriendo la costa atlántica de Carolina del Sur o de Georgia. Wilbur salió el 6 de septiembre de 1900 con los componentes de su planeador y se dirigió hacia los bancos exteriores de Carolina del Norte, al pequeño pueblo de Kitty Hawk. Había contactado con la estación climatológica de Kitty Hawk y decidió que este lugar ofrecía las condiciones que estaba buscando. Sabía muy poco sobre su destino y perdió el barco. Contraté un pasaje con Israel Perry en su barco de pesca. Las velas estaban podridas, las cuerdas muy desgastadas y el poste del timón medio podrido. Con una ráfaga fuerte la vela mayor se rasgaría. Las olas eran muy altas sobre la barra y rompían con fuerza contra la popa.
No fue un buen principio. Finalmente llegó a la bahía de Kitty Hawk. Tardó 6 días, pero por fin estaba allí. Podía empezar a trabajar. Además de la estación climatológica, Kitty Hawk tenía unas 20 casas y una oficina de correos. La carta de Wilbur para la estación climatológica fue entregada por su administrador, Bill Tate, quien había escrito a Wilbur ofreciéndole ayuda y hospitalidad. Wilbur se hospedó en casa de los Tate y se dispuso a construir su planeador bajo un toldo de manta en el patio delantero. La señora Tate le alquiló su máquina de coser y Wilbur se dedicó a armar su planeador. En este lugar, el 17 de septiembre de 1900, Wilbur Wright empezó a armar el primer planeador experimental de los hermanos Wright que condujo a la conquista del aire por el hombre, erigido por los ciudadanos de Kitty Hawk, Carolina del Norte, 1928. El 28 de septiembre llegó Orville con una tienda y algunos lujos como café, té y azúcar, y juntos, los dos, Wilbur y Orville, dieron los toques finales al planeador. El 4 de octubre acamparon a la orilla de las dunas. Los experimentos de vuelo de los hermanos Wright habían empezado en serio. Kitty Hawk ha cambiado mucho desde 1900, pero más al sur, en Jockey's Ridge, el paisaje aún nos da una idea de lo que los hermanos Wright vieron en los bancos exteriores. Sobre dunas de arena que eran muy parecidas a estas, Wilbur y Orville iniciaron la labor de aprender a volar. Los hermanos Wright no querían saber por qué volaban los aviones. Ellos querían hacer un aeroplano que volara. Los suyos eran problemas de ingeniería, no problemas científicos. Y aprendieron solo lo que tenían que aprender e hicieron solo lo que tenían que hacer. En Jockey Ridge, justo abajo de los bancos exteriores de Kitty Hawk y de Kill Devil Hills, es casi como si se siguiera viviendo el espíritu de búsqueda de los hermanos Wright. Todos los días planeadores novatos pueblan las dunas y los estudiantes de pilotos hacen precisamente lo que los hermanos Wright estuvieron intentando en aquel otoño de 1900, utilizando los vientos fiables que soplaban sobre la arena para ayudarles a aprender a volar. Los hermanos Wright realizaron sus primeros experimentos con el planeador atado como una cometa. Midieron elevación, resistencia y probaron el sistema de control, torciendo las alas para hacer que el planeador se ladeara a la izquierda o a la derecha. El 18 de octubre, Wilbur hizo varios vuelos libres desde las dunas que duraron unos 15 segundos. Con relación al control, escribió: La facilidad con la que conseguíamos algo positivo nos asombraba a nosotros mismos. En julio de 1901 regresaron a los bancos exteriores y levantaron un campamento permanente cerca de una gran duna de arena en Kill Devil Hills. Empezaron a armar el planeador más grande que jamás se hubiera construido, con una envergadura de 7 metros. Como el año anterior, hicieron las primeras pruebas con el planeador atado. Cuando Wilbur intentó el vuelo tripulado, surgieron problemas inmediatamente. El sistema de comando de las alas no funcionaba bien. El control de elevación era difícil. A veces el planeador caía de morro y a veces se detenía y caía al suelo como un piano. Planear con un piloto a bordo era bastante limitado. Los Wright se encontraron con un problema desconcertante. Las alas generaban solo la mitad de la elevación que habían previsto. Se fueron a casa con serias dudas acerca de la exactitud de muchos de los datos de Lilienthal, así que diseñaron una máquina de pruebas para descubrir una superficie de ala que desarrollara la mayor elevación. Su primer aparato estaba montado sobre una bicicleta. Subían y bajaban por la calle a gran velocidad, pero a pesar de sus esfuerzos fue imposible obtener lecturas exactas. Después lo intentaron con un túnel de aire. Fue un gran avance respecto al sistema de la bicicleta. El motor de gasolina de su taller movía una hélice que generaba un flujo de aire constante.
El túnel de aire fue el máximo logro en la investigación de los Wright. Era un gran paso para lograr un vuelo con éxito. En su interior había unos ingeniosos instrumentos de prueba llamados balanzas. Se usaron para medir la elevación y la relación entre elevación y resistencia. Pruebas en docenas de planos aerodinámicos les dieron mucha información, con la que diseñaron una ala eficiente y confirmaron sus dudas acerca de los datos de Lilienthal. El 28 de agosto de 1902, los hermanos Wright llegaron a Kitty Hawk y regresaron al campamento de Kill Devil Hills. Tuvieron que asustar a unos cerdos cimarrones. Estaban listos para intentarlo otra vez. Después de un accidente que les costó una semana de reparaciones, Orville tuvo una idea. Sugirió hacer una cola vertical movible. Con ella lograron planeos de más de 170 metros. El control era mucho más efectivo. Visto desde una perspectiva actual, es difícil imaginar el proceso de aprendizaje de los Wright. Tom Crouch ha reproducido ese momento. Has notado literalmente cómo aquel planeador 1902 levantaba el vuelo. Quiero decir, has bajado por la pendiente en el aparato y has notado cómo se despertaba. Lo has subido de nuevo a las dunas, ya sabes, una vez y otra vez y otra. De hecho, para mí, solamente después de hacerlo un solo día, me dije, esto debía ser un duro trabajo para aquellos chicos. El trabajo duro estaba dando sus frutos. El 23 de octubre, su penúltimo día de vuelo, Wilbur voló 207 metros en 26 segundos. Orville hizo casi lo mismo. Cuando dejaron el campamento de Kill Devil Hills, habían resuelto los problemas básicos de control y vuelo en planeador. Estaban listos para el siguiente paso, y sería enorme. Existía una diferencia gigantesca entre un planeo con éxito y un vuelo propulsado airoso. La energía tenía que ser generada y luego convertida en movimiento hacia adelante. Construir aviones era algo que ahora conocían bien, pero el resto era nuevo. El taller de bicicletas estaba repleto de invenciones. El diseño de la hélice fue un problema mayor. No existían bases teóricas ni siquiera para el diseño de hélices de barco. Orville se dio cuenta de que la hélice era realmente una superficie de ala giratoria. Pensaron que podrían usar sus teorías sobre las alas para encontrar un diseño, pero no fue tan simple. Aplicaron su particular método para resolver los problemas. A menudo funcionaban a base de discusiones. Entraban en largas y apasionadas discusiones. A veces discutían tanto que cuando terminaban, se encontraban a sí mismos en la postura opuesta a la que habían tomado al principio. El proceso funcionaba gradualmente y en marzo de 1903 ya tenían la respuesta. Ahora podían fabricar las hélices, podían construir un armazón aceptable, pero necesitaban un motor que moviera todo el conjunto. Y no podía pesar más de 1000 kilos. Tenía que producir cuando menos 8 caballos de fuerza. Un motor así era demasiado caro. Tendrían que construirlo ellos mismos. Charlie Taylor trabajaba con ellos en el taller de bicicletas, pero nunca había construido un motor. Era otro paso en la sombra. En aquellas fechas, Samuel Langley también experimentaba en un prototipo. Con la ayuda de una gran estructura de la Armada, desarrolló un poderoso aparato. Pero en octubre y diciembre de 1903, el piloto Charles Manley se encontró a sí mismo cayendo en picado en las frías aguas del Patolanc.
Aquí terminaron los intentos de Langley para crear la primera máquina voladora del mundo.